Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Seguridad y Defensa de La Razón. Esta semana no se habla de otra cosa. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha confirmado la imposición de aranceles al 20% a la Unión Europea, que, si no hay cambios, comenzarán a aplicarse a partir del 9 de abril. Esta noticia, sin embargo, se enmarca en un contexto mucho más amplio, un contexto de redefinición del papel de los Estados Unidos a nivel global. Hoy analizaremos esta realidad desde un punto de vista nacional. ¿Qué significa el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para España? ¿Qué implicaciones tendrá esta nueva administración para nuestra seguridad y nuestra defensa? Las relaciones entre ambos países son tan antiguas como la existencia misma de los Estados Unidos. España, de hecho, jugó un papel fundamental en su guerra de la independencia. Apenas 2 años después, en 1785, se establecen por vez primera las relaciones diplomáticas. Esta incipiente amistad estuvo marcada, sin embargo, por tensiones a lo largo del siglo XIX, culminando en 1898 con el conflicto que para España significó la pérdida de sus últimas colonias y la ocupación por parte de los Estados Unidos de territorios como Cuba, Filipinas y Puerto Rico. La relación se enfrió durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra inmediata, y no fue sino hasta el inicio de la Guerra Fría, con la división del mundo en 2 bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando Washington reconsidera su postura hacia España. En 1953 se firman los convenios de defensa y ayuda económica que marcan un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Para España, entre otras cosas, esto significa la aceptación de bases militares norteamericanas en suelo español. La transición democrática española y la incorporación de España a la OTAN en 1982 consolidan aún más la alianza entre estos 2 países. A pesar de algunos desacuerdos puntuales, como la retirada de tropas de Irak en el año 2004, las relaciones han mantenido desde entonces su carácter estratégico. Pero hoy, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y su nueva administración, surgen muchas preguntas. Su primer mandato estuvo ya marcado por la política del America First y una mayor agresividad hacia sus aliados tradicionales. ¿Cómo ve Donald Trump a España? ¿Qué papel jugarán la OTAN y los Estados Unidos en nuestra seguridad a partir de ahora? ¿Cómo se encuadra España en esa compleja relación triangular en la que también participan Estados Unidos, Marruecos y también Israel? ¿Y cuál puede ser el papel de España y, en un sentido más amplio, de la Unión Europea en este nuevo escenario global marcado por la lucha de titanes? Para responder a estas y a otras cuestiones tenemos hoy el placer de contar con Juan Tobar, que es analista político, profesor titular de la Universidad de Burgos de Relaciones Internacionales y experto en política exterior de los Estados Unidos. Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Como la actualidad manda, no podemos evitar comenzar preguntando por los aranceles. Hemos dicho que esta decisión se enmarca en una retórica general de los Estados Unidos de mayor agresividad hacia sus aliados tradicionales. ¿A qué crees que responde esta postura tan agresiva de la nueva administración americana? Bueno, para empezar habría que decir que realmente no es una novedad que haya aparecido en este segundo mandato de Trump. Ya en su primer mandato, en el ámbito comercial, había aplicado una política arancelaria que no distinguía entre aliados y adversarios, sino que lo que tenía principalmente en consideración es el déficit que tenía Estados Unidos en el ámbito comercial con otros países. Es algo que se pudo ver, por ejemplo, con algunos aranceles que se pusieron, por ejemplo, al aluminio y al acero. Ahora mismo se está repitiendo la misma situación, pero con un grado todavía mayor, más enérgico de aplicación. Yo entiendo que al final la razón, lo que explicaría lo que Trump está haciendo, iría más bien por sus promesas políticas, electorales, en relación a la recuperación, a la creación de empleo estadounidense y la recuperación de la industria, además de la reducción del déficit. Creo que la lógica que tienen estos aranceles va más bien por esa vía. Trump ha defendido que esta imposición de aranceles es una cuestión de reciprocidad y dice que Estados Unidos ha sido maltratado, entre otros, por los países europeos. ¿Esto es cierto? ¿Hay alguna verdadera reciprocidad en la decisión de Donald Trump? Yo creo que la cuestión de la reciprocidad es más bien la justificación que está utilizando para aplicar esta medida, pero realmente la motivación es de naturaleza política, tiene que ver con las promesas que ha realizado, además en determinados estados clave, que es donde se centraba, ¿no? Parte de la industria, y que además son los que deciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y creo que las razones que explicarían la política arancelaria van más bien por ahí. Son razones de naturaleza política vinculadas a cuestiones como el déficit, la creación de empleos y la industria. Creo que esos son
son los puntos principales que explicarían esta política, mucho más que la cuestión de la reciprocidad, teniendo en cuenta cómo han ido sucediendo todas estas cuestiones, que al final lo de la reciprocidad, como sabemos, o los cálculos que se han utilizado, pues hay que cogerlos más bien por pinzas. Aunque es difícil hacer predicciones, ¿cómo crees que reaccionará la economía española y cuáles crees que serán los sectores más afectados por estas medidas? En el caso de la economía española, pues aunque no se vea tan afectada como en el caso de otras economías europeas, se ha hablado mucho de Italia, se ha hablado mucho también de Alemania, que es probablemente el objetivo central que tiene Trump con los aranceles a la Unión Europea, pero sí que hay algunos sectores que pueden verse afectados. Se ha hablado, por ejemplo, del tema de los componentes de los automóviles, más que del caso de la exportación de coches, pero también el sector agroalimentario, que es un sector clave para España, porque además estaba intentando abrir nuevos mercados, concretamente en el caso estadounidense. Ahí es cierto que estos sectores se pueden ver especialmente afectados, aunque en conjunto la economía del país no se vea tan afectada como en el caso de algunos de nuestros aliados europeos. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido literalmente que Europa debe desplegar contraaranceles. ¿Crees que es realista una respuesta coordinada desde la Unión Europea? ¿Y qué capacidad de maniobra tiene Europa para contraatacar con unas medidas de esta naturaleza? Bueno, la Unión Europea, ¿no?, al final supone un mercado de millones de personas muy importante, también para Estados Unidos. Somos uno de sus principales socios comerciales. El comercio transatlántico es un factor, un pilar clave. Incluso en el momento, en la etapa de la administración Obama, se llegó a plantear un TTIP, un acuerdo transatlántico de libre comercio, de alguna forma similar al que se había planteado para el espacio Pacífico. Así que es un mercado importante y eso quiere decir que puede tener cierta fuerza en la respuesta. Es algo que la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que tiene las competencias en materia comercial, pues tendrá que decidir. Ya se ha estado planteando la posibilidad de aplicar contramedidas a algunos sectores que puedan incluso dañar políticamente a Trump relacionado con estos estados que apoyan a los republicanos y de los que surgen la mayor parte de los representantes y senadores en el Congreso de los Estados Unidos. En el ámbito económico y comercial creo que sí que puede haber una respuesta clave. Otra cosa es que, además de eso, pues los diferentes estados puedan adoptar estrategias ya más vinculadas a una relación bilateral a la hora de sacar contraprestaciones o intentar tener una mejor posición arancelaria en relación a sus productos. Desde el punto de vista de la seguridad y defensa, una parte importantísima del armamento europeo es importado directamente de los Estados Unidos. Para España es un proveedor clave de algunos sistemas de armas. ¿Los aranceles podrían afectar también a este sector y, en ese caso, cuáles serían las implicaciones para nuestra seguridad? Bueno, desde luego es una cuestión importante. Lo que sucede es que aquí, desde el punto de vista de las exportaciones, la política comercial, realmente en relación a la defensa, realmente los más perjudicados seríamos nosotros. Ahí quizá habría que ver más bien, ¿no?, por dónde va la política de la Unión Europea en relación a su autonomía estratégica, la priorización de industrias europeas, las alianzas que se puedan formar entre diferentes empresas del sector, pero evidentemente si la situación se sale de control, pues no se puede descartar nada, pero en principio, como es algo que beneficia más a los estadounidenses que a los europeos, porque ellos son los que tienen las exportaciones de material, no creo que sea en un primer momento cuando esto pueda afectar tanto a este ámbito, al ámbito de la defensa, pero vamos a ver cuál es la reacción que va a haber desde el punto de vista europeo. Para España, sin duda, Estados Unidos ha sido un aliado de primer orden y además nuestro principal paraguas de seguridad. Trump no parece un gran entusiasta de la OTAN. ¿Cuál es el futuro de la OTAN tras esta nueva administración y qué debe esperar España de la Alianza Atlántica para la defensa de su seguridad y de sus intereses? Bueno, hay que tener en cuenta, para empezar, que la administración de Trump y el propio presidente Trump ha tenido posiciones muy diferentes en relación a la OTAN. Recuerdo, por ejemplo, en su primer mandato, incluso su discurso como candidato, que era bastante heterodoxo,
cuando llegó a sostener que la OTAN era una institución obsoleta. Lo que sucede es que una vez que llegó al poder empezó a haber un cierto cambio con este discurso y comenzó más bien a demandar lo que ya otros presidentes como Obama habían hecho, ¿no? que al final los aliados europeos tenían que incrementar exponencialmente su gasto en defensa. Una vez que se produjo esa senda, y de hecho hay declaraciones incluso recientes, ¿no? de Trump en este sentido, cambió de alguna forma su posición sobre la OTAN. Ya ha declarado que es una organización que utilizada apropiadamente, puede ser un instrumento útil para los intereses de Estados Unidos. Yo no creo de momento que Estados Unidos vaya de alguna forma a romper con la OTAN, pero desde luego sí que pienso que va a demandar un mayor gasto, ya lo ha dicho. El 2% de Cardiff, está hablando ya de un 3, incluso un 5%, bueno, teniendo en cuenta España lo que gasta, pues es una meta bastante ambiciosa. Todavía no hemos llegado al 2. Todavía no hemos llegado al 2, efectivamente, y todavía nos queda. Se suponía que para 2024 y ahora se está hablando de, bueno, vamos a intentar llegar antes de 2029. Pero yo no creo que vaya a haber una ruptura completa con el tema con la cuestión de la OTAN, porque incluso el propio Trump la ha considerado una institución que, utilizada de la manera apropiada, pues puede resultar útil, pero efectivamente, se ha planteado también que en cuanto a su compromiso, ¿no? En el artículo 5, ¿no? Acudir en defensa de sus aliados, pues hay quien tiene dudas de que eso al final se pudiera o se fuera a materializar. El artículo 5 del Tratado de la OTAN consagra el principio de defensa colectiva, según el cual los países de la alianza deberían acudir en ayuda de cualquiera de los países miembros que haya sido atacado. No está claro si este artículo 5 se podría extender a Ceuta y Melilla. La redacción del texto no es muy clara y, en todo caso, Marruecos es un gran socio en materia de cooperación militar, es un gran socio diplomático en la región de los Estados Unidos. A esto se le suma el papel de Israel, una alianza creciente con Marruecos que convierte esta cuestión, yo creo, en una de las principales para la seguridad nacional española. ¿Qué implicaciones tiene esta alianza estratégica entre Marruecos, Estados Unidos e Israel también para la seguridad nacional española? Y en caso de posible conflicto de la región, un escenario de momento improbable, pero posible, ¿qué debe esperar España de la OTAN y de los Estados Unidos? Es una pregunta bastante compleja que probablemente no podamos responder hasta el momento en el que esto se acabe materializando, porque, como bien has dicho, plantea muchos interrogantes. La cuestión sobre la defensa de Ceuta y Melilla por parte de la OTAN es algo que no está nada claro y ha sido un debate, ¿no? Que incluso las últimas cumbres de la Alianza Atlántica pues se ha debatido, pero creo que no tiene una respuesta clara. Ahí es importante, para empezar, que España mantuviera una capacidad de disuasión propia a ese respecto para poder defender sus intereses nacionales, intentando no depender de nadie. Mi opinión es una opinión, quizá lanzo aquí una apuesta, sería que en este caso, aunque yo soy escéptico respecto de que al final Marruecos sea un socio tan importante como a veces se dice de Estados Unidos, Marruecos le dio una cosa a Estados Unidos que quería, que era el reconocimiento del Estado de Israel, ¿no? En el marco de estos acuerdos que se denominaron acuerdos de Abraham, que era lo que realmente buscaba, pero no tengo tan claro que Marruecos sea un interés vital para nada para Estados Unidos. Es cierto que para Israel sí que es una relación estratégica importante, porque al fin y al cabo es uno de los estados árabes que ha reconocido a Israel, y luego que al final la propia España a veces ha cometido errores estratégicos en la relación con algunos de estos actores que podrían mejorar nuestra posición. Una de ellas es el tema del gasto en defensa, que es importante para la relación bilateral con Estados Unidos, y ahí no se ha hecho, al menos España no ha hecho lo que tendría que haber hecho desde hace bastante tiempo. Y luego también estaría en el caso de la relación con Israel, donde hemos tenido algunas tensiones bastante destacadas en los últimos tiempos. Quizá ese tipo de cuestiones se podrían haber llevado con un poco más de inteligencia, teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales y las relaciones estratégicas que tenemos con algunos de estos actores. Pero yo ahí
Pienso que Estados Unidos, en una situación, como ya de hecho hemos visto con algunos precedentes históricos, Perejil y demás, tendría o podría tener una posición más mediadora que al final decantarse por uno de los dos aliados. No es algo que se haya producido solo entre España y Marruecos, sino también con otros miembros de la Alianza Atlántica o con otros aliados de Estados Unidos. Así que probablemente la cuestión vaya más bien por ahí, pero ahí diría que, bueno, quien tiene que hacer a este respecto, en primer lugar, los deberes es España. Un discurso que sí han mantenido las distintas administraciones es la insistencia en que los Estados miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa. ¿Hasta qué punto crees que estaría Estados Unidos realmente dispuesto a aceptar una mayor autonomía estratégica por parte de la Unión Europea? Vamos, para empezar, habría que ver, ¿no?, porque el discurso que ha tenido algunos de los dirigentes estadounidenses en tiempos recientes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, el propio Trump, van más bien en la línea de que a Europa le interesaría gastar más en su propia defensa y ser capaz de defender sus intereses estratégicos en este ámbito, a efectos de que Estados Unidos pudiera centrarse o concentrarse más en el espacio que realmente les interesa estratégicamente, que es el Indo-Pacífico, especialmente por lo que respecta al ascenso de China, que al final es el principal rival que tiene Estados Unidos por la primacía en el sistema internacional. Por un lado, esto evidentemente es algo que les interesa, pero es cierto que históricamente a veces los Estados Unidos han tenido una relación un poco contradictoria con esta posible autonomía estratégica, porque lógicamente si los estados europeos son dependientes de Estados Unidos en la materia, también a ellos se les facilita la defensa de sus intereses nacionales en este espacio. En la industria también, ¿no? En la industria efectivamente también. Pero hay que tener en cuenta que estratégicamente o desde un punto de vista estratégico ahora mismo el escenario europeo es secundario. Quisiera ahora preguntarte por la visión particular que tiene Trump sobre España. Poco después de su toma de posesión nos caracterizó, hay quien dijo que por error, yo creo que no, como un país miembro de los BRICS. No sé ¿cuál es la visión de Trump sobre España? La primera pregunta sería si realmente Trump tiene una visión sobre España. En cualquier caso, yo creo que habría que subsumirla más bien, ¿no?, en la posición que tiene hacia aliados, adversarios, quizá como a veces se comenta desde una perspectiva bastante transaccional. Yo no creo que tenga una visión especialmente negativa hacia España por lo que hemos podido ver. Recuerdo, por ejemplo, el primer mandato, cuando además ha habido en alguna entrevista, ¿no?, el propio presidente del gobierno en aquel entonces, Mariano Rajoy, se ha pronunciado a ese respecto, la visita también del rey Felipe VI. Yo no creo que tenga una visión especialmente negativa de España. Incluso defendió la posición española en relación a algunos asuntos que eran clave para nosotros, como la cuestión de Cataluña. Pero a pesar de todo, ¿no?, pues dentro de esta visión, ¿no?, realmente déficit o si tenemos déficit comercial o no con ellos, pues ahí pueden cambiar bastante las cosas. De momento, afortunadamente para España, yo creo que no somos un objetivo principal, incluso ni siquiera de su política arancelaria, porque realmente los que tenemos déficit con Estados Unidos somos nosotros, sobre todo especialmente por el tema energético. Así que desde ese punto de vista yo no creo que tenga una especial animadversión, tampoco pienso que seamos un país particularmente relevante para los intereses estratégicos de Estados Unidos ni del propio presidente Trump. Quizá todavía es pronto para decirlo, pero ¿no se esperan entonces grandes cambios entre la anterior administración y la administración Trump a propósito de España? No se esperan demasiados cambios en lo que respecta a la situación o la posición singular de España. Otra cosa es la relación un poco más amplia, ¿no?, con los demás aliados, el ámbito europeo o el ámbito incluso atlántico, que ahí es donde quizás sí se puedan ver algunos cambios, pero especialmente muchos de esos cambios vienen vinculados a la cuestión de la guerra de Ucrania, que sí que es clave o es vital para algunos Estados miembros, como es el caso de los bálticos, de Polonia, menos para el caso de España, donde nos importa mucho más el flanco sur y como bien habías comentado antes, la cuestión de Marruecos, nuestra integridad territorial y los intereses que tenemos en ese espacio geográfico. Pero en principio yo no veo esos grandes cambios, al menos si hablamos de España per se. Si ya hablamos de la política comercial hacia Europa, las cuestiones son bastante diferentes. Y le doy ahora la vuelta a la pregunta. ¿Cuál es la visión de España sobre los Estados Unidos? Hay una parte del gobierno de coalición que no esconde su antiamericanismo, que ha sido una constante en la historia de la izquierda española. ¿Esta postura que está ya dentro del Consejo de Ministros puede afectar negativamente nuestras relaciones bilaterales?
podría afectar negativamente, sobre todo en relación a algunos asuntos, como es, por ejemplo, la cuestión del gasto en defensa. Y ahí parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido mucho más reticente a realizar un pacto con el Partido Popular, que sería la otra opción de gobierno. Quizás una cuestión de Estado tan importante y donde además hay una responsabilidad compartida en no haber llegado al nivel mínimo, al umbral mínimo de la regla de Cardiff, que se estableció desde 2014, y eso efectivamente puede tener consecuencias. También sostendría aquí que a menudo las élites españolas no han reconocido la relevancia de la relación con Estados Unidos quizá como deberían. Si uno ve nuestros documentos estratégicos, al final se puede observar que hay otras regiones del sistema internacional. Por supuesto, Europa es muy relevante, pero luego incluso se menciona el tema del norte de África, lógicamente. Tenemos intereses de seguridad importantes, Latinoamérica, etcétera. Y en cuarto lugar, se suele mencionar la relación transatlántica. Yo creo que esa posición es bastante injusta, teniendo en cuenta que Estados Unidos es nuestro primer inversor y uno de los principales destinos, si no el principal, de nuestras inversiones, y además es nuestro garante de seguridad. Es una relación bilateral, quizá la más importante que tenemos, de naturaleza vital, y eso no siempre se ha reconocido. Así que es cierto lo que comentabas, el tema del antiamericanismo, que, bueno, la guerra de Cuba, ¿no?, quizá para una parte de la derecha, y luego más tarde la cuestión de las bases durante el franquismo para la izquierda, ha sido controvertida, y a menudo las grandes diferencias, los grandes disensos en política exterior en España han estado vinculados con la relación con Estados Unidos. Guerra de Irak, acceso a la OTAN. No sé si este antiamericanismo aumentará con las extravagancias de Trump, con esta postura más agresiva hacia sus aliados tradicionales. ¿Se espera? Bueno, hay un problema que existe en el ámbito de la relación transatlántica, que no es exclusivamente propio de España, que es el tema del personalismo. A menudo la visión que existe en la opinión pública española y europea sobre Estados Unidos depende mucho de la visión que tienen sobre su presidente. Es curioso, ¿no?, porque el caso de la primera presidencia, el primer mandato de Trump, fue un ejemplo, pero bueno, nos podemos retrotraer a otros momentos como el de la etapa de la guerra de Irak, la presidencia de George Bush hijo, donde Estados Unidos también fue bastante impopular. Es cierto que uno de los grandes problemas que hemos tenido durante mucho tiempo en la relación bilateral es ese personalismo, esa vinculación, ¿no?, de la imagen de Estados Unidos con el presidente que detenta la presidencia en un momento concreto, y creo que sería interesante que eso se hubiese superado. Y finalmente, ¿cómo crees que debería conducir España las relaciones con los Estados Unidos? Unas relaciones que, como hemos dicho al principio, son estratégicas, se remontan al momento de la fundación del país, tienen para nosotros un valor importante. ¿Cuál crees que debería ser la postura de España en general, a grandes rasgos, sobre los Estados Unidos de América? Pues yo creo que sería importante a este respecto tener en cuenta de manera apropiada lo que significa Estados Unidos para nuestros intereses nacionales. Y eso es algo que no siempre se ha reconocido. Cuando tú tienes a un Estado que al final es tu principal garante de seguridad, tu primer inversor, creo que hay que conducirlas de una manera inteligente. Desde luego, hay que tener en cuenta que bueno, puede ser que un determinado presidente estadounidense te pueda caer mejor o peor, discrepes con su ideología, pero tienes que ser consciente de que esos van a ser momentos de naturaleza temporal, y que al final la relación con Estados Unidos como país es una cuestión muy importante que hay que preservar. Quizá hasta ese punto sí que hay un cierto consenso en las élites en que hay que tener esa buena relación, aunque personalmente pienso que en la toma de decisiones estratégica no siempre se ha tenido en cuenta al final la relevancia que puede tener Estados Unidos para estos intereses. Creo que sería muy importante en este momento no adoptar una postura de naturaleza exclusivamente ideológica sobre la relación con Estados Unidos, y que hay que conllevarla de una manera pragmática, y eso es algo que también cabe aplicar a la propia Unión Europea. Ahí creo que bueno, la Comisión ha sido inteligente a este respecto, ¿no? Al final tú tienes que negociar con Estados Unidos, por supuesto hay una serie de intereses propios, como se ve en la cuestión de los aranceles que tenemos que defender, aplicar contramedidas y demás, pero desde un punto de vista estratégico hay que ser inteligente y hay que tener en cuenta que es una relación demasiado importante como para hacer tonterías, ¿no?, o simplemente dejarte conducir por la antipatía que puedes sentir hacia el presidente estadounidense de turno. Así que este tipo de consideraciones en cuanto a una relación que sin duda es vital para España, creo que es muy importante para poder desarrollar una política exterior apropiada hacia esta potencia. ¿Cuál debe ser y cuál crees que puede ser el papel de España, y en un sentido más amplio de la Unión Europea,
en este panorama internacional marcado por el regreso de los grandes titanes. Estados Unidos, China, India, más que Estados-nación, son ya casi imperios. ¿Qué papel puede jugar España frente a un mundo que está cambiando tanto? Pues creo que para empezar tendrían que cambiar su visión sobre el sistema internacional, su visión estratégica y romper con lo que ha sido la visión predominante en Europa durante las últimas décadas, donde al final lo que se consideraba es que toda esta etapa de rivalidad entre grandes potencias, que curiosamente está muy presente en la historia europea, en la etapa de relaciones internacionales donde Europa fue determinante en el mundo, el equilibrio europeo, es un mundo que al final los líderes europeos han decidido olvidar. Creo que lo primero que tendrían que hacer es asumir las lecciones de todo este periodo histórico, empezar a ver el sistema internacional dentro de este prisma de seguridad y poder, de rivalidad entre grandes potencias para poder adaptarse. Luego, lógicamente, tendrán que hacer una serie de ajustes, más allá de esto del rearme, como se ha planteado. Sería interesante plantear no solo recursos, sino también una visión estratégica acorde y aumentar la cooperación en algunos ámbitos. La cooperación entre los diferentes estados a la hora de afrontar los principales desafíos del sistema internacional. Personalmente pienso que va a ser un cambio difícil porque precisamente la Unión Europea se fundó precisamente por contraposición a este periodo histórico en el que esta rivalidad reinaba también en el ámbito europeo. Pero el resto de países del sistema internacional y el resto de entornos regionales lo entienden muy bien. Y esa creo que debería ser la primera función que tendrían los estados europeos, los líderes europeos, incluso la propia Unión Europea a la hora de ver el mundo y poder competir con otras potencias dentro de este ámbito. Bueno, se nos acaba ya el tiempo. La relación entre los Estados Unidos y España es de vital importancia para nosotros. Podríamos estar aquí hablando horas. Queremos agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Así que ha sido un placer, Juan, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y a vosotros, quienes nos escucháis, nos vemos la semana que viene en una próxima entrega de este podcast sobre seguridad y defensa aquí en La Razón.